Enzo Helguera, él es especialista en temas electorales y marketing político. ¿Cómo estás, Enzo? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Lógicamente es válida la preocupación y la responsabilidad que tiene el ciudadano en esta contienda que sobre todo es democrática, ¿no? Entonces sería lamentable que las personas dejen de votar en virtud de que van a desinteresarse finalmente en quienes nos representan y luego esta ciudadanía va a ser la más crítica además, ¿no? Con seguridad. Marketing político, hablemos de eso porque hemos escuchado mucho ataque. Se pierden aquellos que han hecho propuestas no individuales, sino oferta de un partido, una oferta integral de partido. Y no hemos visto muchos líderes, porque hay otros, y los que se han visto, se les ha visto huyendo, además, por cierto. Así que, ¿qué conclusiones sacas de esta campaña tan corta en materia de marketing político? En principio hay una ausencia de liderazgo porque siendo la elección extraordinaria en donde solo la postulación de los congresistas está yendo por cuenta propia y no hay un líder presidencial, eso marca este escenario también un poco complejo, ¿no? En segundo lugar, pocas agrupaciones llevan al líder del partido de pronto en los principales números de la lista, pero esta ausencia de liderazgo ya es un problema nacional y es un problema que teníamos en las elecciones anteriores, ¿no? Entonces, mezclado al descrédito de los partidos políticos, entonces tenemos una serie de elementos y de sumas que finalmente no apuntan hacia un liderazgo no solo político, personal, sino también institucional. Ahora, lo que caracteriza a los partidos políticos en el Perú es que son netamente caudillistas, ¿no es cierto? Gira en torno no tanto a un ideario de partido, sino a una figura que representa al partido. Bajo esta visión, ¿cómo afecta, por ejemplo, lo que ha ocurrido con Julio Guzmán y lo que se ha revelado el fin de semana a una lista que venía bien aspectada? Bueno, la afecta desde diferentes puntos de vista. Primero desde el punto de vista de la imagen, porque ya no es este candidato que aparentemente no tenía defectos, ya no es el candidato que brillaba en cualquiera de los escenarios, tiene un señalamiento. El partido intenta desvincularse un poco de la figura, separando el tema de las elecciones, pero de todas maneras afecta al aspecto de imagen y probablemente le termine pasando la factura en un porcentaje, consideramos menor, pero de todas maneras le va a pasar la factura. Ahora, Acción Popular, ¿qué ha pesado en Acción Popular? El símbolo, lo que ocurrió en las elecciones a la alcaldía, la figura de Jorge Muñoz que venía de una gestión tan buena en Miraflores que digamos, fue como por un tubo, circuló el alcalde Jorge Muñoz. ¿Qué ha pesado en Fuerza Popular? Bueno, en efecto... Perdón, en Acción Popular. En Acción Popular. En efecto, en Acción Popular tenemos al alcalde de Lima Metropolitana que no ha tenido un desgaste de su imagen frente a hechos de corrupción o algún otro escándalo político de los que suele ocurrir en principio. Entonces, de momento la ciudadanía piensa o lo atribuye a que sigue teniendo los elementos o los valores positivos de la imagen política o de la campaña electoral que además se relaciona, a pesar de que la marca de partido no se asemeja ni a la mitad de aceptación que tiene el alcalde. Sin embargo, tiene una influencia relativa, pero es principalmente por la figura de Jorge Muñoz. Es eso. O sea, Jorge Muñoz ha sido la gran locomotora para que además Acción Popular aparece primero en intención de voto para estas elecciones. Se le atribuye, ¿qué tanto a la recordación de marca? Porque digamos que Acción Popular como el APRA y Fuerza Popular tienen presencia importante a nivel nacional, ¿no? O sea, son partidos más organizados, digamos. La influencia de Jorge Muñoz y de Acción Popular y del efecto que ocurrió en Lima con el arrastre electoral que tuvo sobre los distritos está ocurriendo también a nivel nacional. Entonces, esta además ya termina siendo una tendencia porque casi todas las encuestadoras los dan en primer lugar o en primeros lugares, entonces termina marcando una tendencia para que finalmente tome el liderazgo interno dentro de los grupos electorales. De acuerdo. Fuerza Popular, que es el partido al que se le atribuye junto con el APRA esta posición obstruccionista que terminó desembocando en la disolución del Congreso. Sigue teniendo igual un núcleo muy fuerte que lo coloca como la tercera fuerza en el próximo Parlamento, ¿no? Así es.
Lo que pasa es que el voto fujimorista, o el que queda actualmente, es un voto duro, es un voto que ha acompañado a su lideresa en el mejor y en el peor de los escenarios y de los momentos. Entonces eso hace que, al margen de la prisión preventiva, que sea a favor o en contra de ella, que este voto no se mueva, no se movilice. ¿Y es en torno a Keiko Fujimori o es en torno a lo que el fujimorismo supone históricamente y lo que la gente aún recuerda de la gestión de Alberto Fujimori? Termina siendo el fujimorismo histórico, porque si nos damos cuenta, justo en Solidaridad Nacional también el liderazgo lo obtiene una candidata fujimorista, y los candidatos fujimoristas que están en otros partidos políticos tienen una gran presencia dentro de las preferencias electorales. Entonces es un grupo que está además acostumbrado, es un votante que está acostumbrado a reconocer a las figuras del fujimorismo, a distribuirse y luego juntarse a nivel presidencial, como ya lo han hecho de manera exitosa, pero se atribuye principalmente al fujimorismo clásico, refrescado con ciertas simpatías por su actual líder. Bueno, y del fujimorismo clásico han regresado a esta lista y encabeza la lista Marta Chávez, ¿no? Precisamente esa estrategia les ha terminado funcionando, ¿no? Así es. A Solidaridad Nacional, la estrategia de choque, de querer tildar de terroristas, digamos, al presidente de la República, a la izquierda, mezclar todo en un bolsón populista, alarmista, no les funcionó. Pareciera que la estrategia de choque del fujimorismo se ha trasladado a la de Solidaridad. Y ha recogido rostros del fujimorismo disuelto, ¿no? Por supuesto, pero lo que le funcionó en un determinado escenario a los fujimoristas no les está funcionando en este escenario, porque recordemos que las coyunturas cambian, los escenarios cambian, y la lectura del fujimorismo hábilmente dentro de su estrategia ha sido bajar el perfil, y han salido además a hacer declaraciones de que no van a obstruir al presidente de la República, que van a ser más proactivos. Hacer una propuesta integral, hicieron su conferencia de prensa para hablar de la propuesta del partido, ¿no es cierto? Así es, mientras Solidaridad ha tomado de mala manera esa estrategia en la cual el tema del choque pensó que les iba a dar efecto y captar el público que podría desaprobar, por ejemplo, la gestión del presidente Vizcarra. Sin embargo, no 2 puntos según el último sondeo. O sea, Vizcarra parece como ateflonado y no tiene bancada y no tiene operadores políticos visibles. Es un caso sui generis, además, porque normalmente no ha sobrevivido ningún presidente de la República sin bancada, ¿no? Entonces es un caso sui generis porque finalmente es el que captó el entusiasmo popular respecto a cerrar a un Congreso que estaba siendo obstruccionista y que a todas luces daba diferentes vicios, no solamente de corrupción, sino también de actos bochornosos dentro de bancada o de personas individuales como eran los congresistas. El APRA, para seguir con la revista de cada uno de los partidos, el APRA de algún modo logra sobrevivir, aun cuando siempre parece que no va a superar la valla, que no va a alcanzar representación, y lo logra. Parece una película. Sí, claro. ¿Qué cualidades mantiene el APRA? También sigue manteniendo un núcleo pequeño pero duro que sigue militando, que se le atribuye a la militancia, ¿o a qué? Termina siendo, dentro de los grupos de partidos tradicionales, quien mejor organizado ha estado a nivel histórico, ¿no? Estamos hablando de que hay también una votación dura, no solamente por la simpatía con Alan García, sino principalmente por el líder Víctor Raúl Haya de la Torre, quien finalmente termina incluso pasando esto como un tema cultural de generación en generación, de familias, en donde se reconocen y se sienten orgullosos por los valores que tiene el partido. Por supuesto, esto siempre va alrededor de un 5% en el mejor de los escenarios, y mientras no aparezca tampoco una figura de un liderazgo emblemático, no los va a poder mover de esas cifras. Sin embargo, estas cifras terminan siendo también un voto duro que va a acompañar al APRA en el mejor y en el peor de los escenarios. De acuerdo. Hay 2 posiciones respecto al alto porcentaje de personas que declaran votar blanco viciado. Hay quienes dicen que esto no favorece a nadie, y hay otros que dicen que si esta cifra es muy abultada, favorece a aquellos partidos que en este momento se encuentran en riesgo de no pasar la valla electoral. No van a desaparecer, pero no van a tener representación parlamentaria. ¿Es así? Es verdad que si las personas que están desilusionadas con los partidos tradicionales o los partidos que conocen dejan de votar, van a dejar de inclinar la balanza en favor de quizás nuevos liderazgos o de nuevos partidos que puedan tener representación. Sin embargo,
también existe una lógica en que las personas van tomando la decisión en las 2 últimas semanas y en su mayoría en la última semana, porque recién se toman el trabajo y además siendo una costumbre muy criolla de nosotros los peruanos de tratar de dejar todo para el último, terminan recién viendo por quién van a votar. Entonces, probablemente esta cifra se vaya reduciendo con el paso de los días hacia un 15% o 10%, que es un poco la cifra histórica de quienes anulan finalmente su voto. Pero sí, de todas maneras, va a haber alguna inclinación de la balanza, aunque lo normal es que sea proporcional a las cifras que ya hemos visto entre los primeros lugares. No crearía un desbalance completo en las cifras tal y como las conocemos. En la cédula de votación, digamos, lo que pesa más es el partido, en primer lugar el partido que marcas. Así es. ¿Cierto? Luego viene el voto preferencial, pero se mide, o sea, digamos, es la agrupación política que eliges, eso es lo fundamental. Sí, de hecho, la mayoría también de quienes votan de manera efectiva y se dice que no han elegido a algún candidato al Congreso, están votando por el partido político, están marcando el símbolo de partido. Sin embargo, muchos de ellos no terminan marcando por los candidatos, claro, no hacen específicos. Así es. En algunos casos incluso marcan alrededor de los cuadros en blanco y eso ya se decidirá en mesa si el acuerdo se hace válido o inválido, porque la ley faculta tener este tipo de acuerdos, toda vez que habría una orientación clara por qué partido votarían. Claro. Sin embargo, termina siendo en el mayor grueso de votaciones hacia el partido político y en un segundo lugar, bastante más bajo, recién a los candidatos que los lideran. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, Enzo. Gracias a ti, Pamela. Gracias.